Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel. Ahí está, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Primera de Samuel, bueno, es primero, porque es libro, ¿verdad? No es carta, ¿verdad? Es Primero de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Vamos a dar un tiempo para que lo ubiquen y lo vamos a leer de forma alternada, como cuando leemos el salmo de inicio de nuestro culto. Yo comienzo y luego la congregación con el siguiente versículo, y así nos vamos uno y uno hasta terminar todos juntos en el versículo 11. Y vamos tratando de ponerle atención, de ser analíticos en cuanto a lo que este pasaje nos va diciendo, porque de ahí va a consistir el mensaje que el Señor el día de hoy nos quiere transmitir. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, acabándose en combate. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y enviaron al pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraban entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Mófilo y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Muy bien, vamos a orar para que el Señor tome en control de este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, y pedimos ahora tu guía, pedimos, Señor, tu conocimiento, pedimos, Señor, tu sabiduría en este tiempo de este mensaje, Señor, que no sea yo, Señor, el que hable, sino que seas tú, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, sea como esa arma, Señor, de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo del alma, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, y confiamos en que este día, Señor, tú nos vas a hablar algo especial, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que ahora que se vinieron los calores, esta racha de calor, y que otra vez se volvió a ser como una especie de ambiente un poco caótico, ¿verdad? Porque varias personas murieron y había mucho padecer, y luego la luz se fue, ¿verdad? Y en varios sectores, y luego el agua, y etcétera, ¿verdad? Me vino a la cabeza
la pregunta de dónde está nuestra seguridad cuando recibimos la noticia de que se va a aproximar una crisis. Y por lo general, pues somos, nos da temor, ¿verdad? Las crisis. Y en nuestro pensamiento, cuando una crisis se aproxima, dependiendo del tipo de crisis, vemos como que nuestras cartas que tenemos, así, nuestras fichas, por decirlo así de una forma coloquial, para ver qué tan protegidos estamos. Por ejemplo, si se acerca una sequía, es como que, tengo tinaco, no me va a pasar nada, tengo tinaco. Si se acerca una pandemia, tengo seguro de gastos médicos. Si se aproxima frío, tengo calefacción. Si se aproxima una crisis económica, pues tengo otra casa y la rento y aparte tengo pensión y esto y lo demás. ¿Sí? Y así sigue la lista, ¿verdad? Y así somos, ¿verdad? Como que reaccionamos de acuerdo con nuestras fichas en las cuales pensamos que tenemos una barrera antes de que se venga una situación difícil que tengamos que padecer. Esto no es necesariamente malo, ¿verdad? Sin embargo, refleja nuestra dependencia a ciertas cosas de la vida y no tanto a veces a la palabra de Dios. Y entonces el pasaje que acabamos de leer, que lo vamos a analizar un poquito, nos va a dar una lección de parte de Dios en el sentido de que es en Él en quien debemos de confiar en todo tiempo de crisis. ¿Sí? Cuando nosotros oímos la noticia de una crisis, lo que primero que deberíamos de pensar antes de, en el tinaco, en el seguro, ¿verdad? Lo que sea, es en cómo estamos delante de Dios. ¿Sí? Eso es lo primero que deberíamos de pensar. Pero bueno, vamos a comenzar este mensaje. Dice, el significado del arca. ¿Qué era el arca? Ahorita leímos sobre un arca. ¿Qué es? ¿Qué era esa arca? Y aquí hay una imagen que quisiera que vieran, o que viéramos. Esta es una imagen de cómo pudo ser el arca que se narra aquí. Como pueden ver, no es un arca en el sentido marítimo, ¿verdad? Es un objeto que Dios le dio las indicaciones a Moisés de cómo se debía de hacer, ¿sí? Y esto viene siendo el arca que los hebreos sacaron en esta batalla con los filisteos. Este objeto era el símbolo de la presencia de Dios, era el trono del Señor. Ese objeto era por medio del cual Dios le hablaba a Moisés en el tabernáculo. ¿Sí? Adentro de esta arca estaban las tablas de la ley, estaba el maná, y estaba la vara de Aarón, que no nos vamos a detener mucho en analizar eso, pero eso era lo que había adentro. Y básicamente era el símbolo de unidad política y religiosa del pueblo hebreo. ¿Sí? Simbolizaba prácticamente cómo Dios se comunicaba con su pueblo. ¿Sí? Y para esto, nada más que sea como de referencia, vamos por favor a Éxodo capítulo 25, versículo 22. Éxodo 25, capítulo 22. Perdón, Éxodo capítulo 25, versículo 22. ¿Verdad? Siempre me equivoco en eso. Muy bien, dice así, Éxodo 25, 22. Y de allí me declararé a ti. ¿De allí de dónde? Precisamente del arca. Y hablaré contigo sobre el propiciatorio. El propiciatorio era como que la tapa del arca. Mira, Alejandro, ¿puedes volver a poner? El propiciatorio es la parte de arriba donde están los ángeles. ¿Sí? Ese es el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Fíjense lo que Dios dice, le dice a Moisés, yo te declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Ahí oía Moisés la voz de Dios. ¿Sí? Entonces eso era el arca, así de importante era el arca para el pueblo hebreo.
Ya en este tiempo, en el tiempo de Samuel, ya Moisés ya había muerto, ya se habían establecido en buena parte de la tierra prometida, ¿sí? Pero tenían luchas, y una de esas luchas que tenían eran con unos vecinos que eran los filisteos, el pueblo filisteo, un pueblo que no conocía a Dios, que eran paganos, era politeísta, ¿verdad? Y tenían otras costumbres que a Dios no le agradaban. Entonces, bueno, estaban en conflicto los hebreos con los filisteos. Y dice la palabra que en una batalla los hebreos habían tenido herido alrededor de 4,000 hombres. O sea, no les había ido bien. Ahí en primero de Samuel 4:3, ahí se menciona: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Les había ido mal. Y se quejaban delante de Dios. Entonces se les ocurrió algo. ¿Qué se les ocurrió? Dice así: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Silo era la ciudad donde estaba el arca, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces, bueno, fueron derrotados estos hebreos por los filisteos y ahora voltean a ver al arca en donde tienen depositado su confianza. Y es bueno voltear a ver a Dios en el tiempo de derrota. Sin embargo, tenemos la costumbre de voltear a ver a Dios cuando ya tenemos el agua hasta aquí, ¿verdad? En lugar de haber ido delante de Dios antes de que el problema apareciera o en el momento inmediato en el que sucedió, solemos ir delante de Dios ya cuando los recursos, las fichas, se nos han agotado. Entonces, estos hebreos dijeron: bueno, vamos a traer el arca, Dios nos va a ayudar porque el arca es poderosa, y bueno, ya no nos queda de otra más que traer esa arca donde está la presencia de Dios. Ya lo intentamos y ya es nuestro último recurso, y pues ya nomás nos queda recurrir a las cuestiones religiosas, a las cuestiones espirituales. A veces entre la gente se dice, es un dicho que tenemos muy comúnmente, cuando tenemos algún problema o a una enfermedad, lo que sea, y dice alguien, cuando las cosas se complicaron, dice alguien: no, pues ya nada más queda orar. Pues bueno, es que orar debió haber sido desde el principio, ¿sí? Pero orar lo tenemos conceptualizado en nuestra cultura como que es el último recurso, es el menos efectivo y parece más como un consuelito, ¿verdad? O sea, como la catapixia de Chabelo, ¿verdad? Donde escogiste mal y nomás te llevaste un tabique, ¿verdad? O sea, pues bueno, me llevé algo, ¿verdad? Pues ya nomás me quedo, ¿verdad? O sea, así lo tenemos conceptualizada la oración en el momento de la crisis. Cuando ya nuestras fichas fueron invalidadas, fueron agotadas o fueron insuficientes, entonces decimos: ya no más queda orar. Pero malamente, debería ser lo primero que hagamos. Pero bueno, continúa el aspecto. Entonces, bueno, estos hebreos pues actuaron así. Cuando debían de haber ido delante de Dios no fueron. Cuando estaban ya en problemas con el agua hasta el cuello, pues ya ahora sí ya van. Y ese es el modus operandi de un creyente inmaduro. Modus operandi es decir, la forma en cómo se comporta, ¿verdad? Para no, que por si a lo mejor no me quedó claro. La forma en cómo se comporta un creyente inmaduro, ¿sí? Y a veces solemos mucho cuestionar: ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué tal si el tinaco no funciona? ¿Qué tal si el clima se descompone? ¿Qué tal si me quitan la pensión? ¿Qué tal si una devaluación? Pues bueno, pues por eso mismo hay que orar siempre, porque en Dios está nuestro auxilio, en Dios está nuestro refugio, dice la palabra de Dios. Muy bien, ahí en primero de Samuel, capítulo 4, versículos del 6 al 8, acompáñenme, dice así:
Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo de los hebreos, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Fíjense, los hebreos traen el arca y es como que, nuestra mejor ficha, infalible. Esto sí, aquí hay poder, los vamos a vencer porque los vencemos, no tienen escapatoria. Y aparte los filisteos conocían la historia de cómo Dios había hecho todas las plagas en Egipto y se había dividido el mar y los hebreos habían pasado y los hebreos habían conquistado muchas partes de la tierra de Canaán. Lo conocían los filisteos y creó gran temor en ellos. El arma mortal de los hebreos había sido desplegada en el campo de batalla y parecía que el resultado ni siquiera se iba a cuestionar. Se tenía la convicción de que una victoria poderosa sobre los filisteos iba a ocurrir. Y los filisteos sentían que lucharían contra el mismo Dios, ese Dios que mandó las plagas en Egipto y que abrió el mar, que iban a luchar contra ese Dios y que no iban a tener escapatoria. Lamentablemente, muchos cristianos no tienen tan buena memoria como estos filisteos. Lamentablemente, muchos cristianos no se acuerdan de las bendiciones que Dios ha hecho en sus vidas. Y es aquí algo de notar que un pueblo pagano que no conocía al Dios verdadero, tenía el recuerdo y estaba muy consciente de lo que era capaz de hacer el Dios de Israel. Sin embargo, al principio esos israelitas, esos hebreos, no habían ido delante de Dios. Habían querido hacer las cosas de acuerdo con sus propias fuerzas, con sus propias fichas. Entonces nos olvidamos también los cristianos, los hijos de Dios, tantas veces de quién está entre nosotros. Nos olvidamos tantas veces de que la palabra dice: es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Usted tiene la convicción de que tiene el Espíritu Santo? Pues si tiene la convicción de que tiene el Espíritu Santo, es más poderoso el que está en usted que el que está en el mundo. Así dice la palabra. Sin embargo, olvidamos este tipo de verdades cuando vienen momentos de crisis. Y ya no es lo más poderoso, ¿verdad? Lo que ya buscamos otras cosas y nos desubicamos y no pensamos con claridad ni correctamente cuando la crisis viene. Entonces, Israel tenía una fe en el arca. Dice el versículo 3 que ya leímos: el arca del pacto nos salve de la mano de nuestros enemigos, así decían los hebreos. El arca del pacto nos salve. La fe de los hebreos en el Dios invisible se había marchitado. La fe de los hebreos en el Dios todopoderoso se había menguado. Ahora confiaban en un objeto material. La fe de los hebreos se había convertido en una reverencia supersticiosa hacia un objeto material, hacia el arca. Y los hebreos distorsionaron su conocimiento y tenían confianza en el arca, no en el Dios del arca. Esa era la gran diferencia. Pero ellos decían: el arca del pacto de Jehová nos salve de la mano de nuestros enemigos. En sus palabras, ¿en quién confiaban? Pues en el arca. No confiaban en Dios, confiaban en el arca.
¿sí? Y ahí había ya una gran distorsión espiritual. Le habían atribuido al arca identidad propia, cuando no tenía identidad propia. Era un objeto usado por Dios. Pero fuera de Dios y sin Dios, ese objeto no era nada más que una bella creación. Se había sacralizado tanto el arca que se había convertido en un fetiche o en un amuleto. Y creían que la sola presencia de ese objeto iba a hacer la diferencia entre la victoria y la derrota delante de los filisteos. Tanto así que dijeron, vamos a traerla de Silo. Allá está en Silo, de allá la traemos y aquí al campo de batalla y los filisteos se van a espantar. Y no va a haber manera en que no podamos salir victoriosos. Dijeron, traigamos el arca de Silo, pero no dijeron, confesemos nuestros pecados y volvamos al Señor. Hemos sido soberbios y no hemos recurrido a Dios cuando debimos de haberlo hecho. Arrepintámonos de nuestro pecado, volvámonos al Señor y Él nos auxiliará. No pensaron así, no pensaron de esa manera, pensaron el arca nos va a salvar. Entonces, por un lado, a veces nos comportamos en tiempos de crisis de forma curiosa. En lugar de decir, confesemos nuestros pecados, vamos a comprar un tinaco. Y de repente hay desabasto de tinacos. En lugar de decir, consagrémonos a Dios, vamos a comprar un clima. Y de repente hay desabasto de climas y no hay. En lugar de decir, santifiquemos nuestra vida y obedezcamos los mandamientos de Dios, decimos, compra un seguro de gastos médicos. Y se encarecen así los seguros. ¿Sí? En lugar de decir, prediquemos el evangelio porque los tiempos se ponen difíciles y tal vez Cristo venga en este tiempo, pensamos, tengo un trabajo seguro. Arquitas, ¿sí? Fichas, ¿sí? Y sobre esa barrera, porque las vemos, porque las sentimos, porque sabemos que existen y porque ahí están, nos sentimos con seguridad. Pero nuestra seguridad no está en el Dios de Israel. Si en nuestra vida, por más cosas que tengamos, por más arcas que tengamos alrededor, no está el poder del Espíritu de Dios, pues no tenemos nada. Las cosas en un abrir y cerrar de ojos pueden desaparecer y ya no están. Y después vamos a decir, ya solo lo que queda es orar, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Obviamente primero está orar y luego ya entonces ves todo lo demás. ¿Sí? Entonces tenemos un enemigo de nuestras almas. Ese enemigo es Satanás, el diablo. Y ese enemigo no lo vamos a asustar con tinacos, con climas, con seguros, con dinero. No se va a asustar con eso. Los filisteos se asustaron con el arca. El enemigo que nosotros tenemos no se va a asustar con las fichas que nosotros podamos esgrimir para sentirnos protegidos. Entonces no pretendamos asustar al enemigo con objetos inertes. Al diablo no le importarán nuestras posesiones si no estamos bien delante de Dios, si no buscamos al Señor del cielo y de la tierra, si no buscamos al Creador de nuestra vida, de todo este mundo y aquel que mandó a hacer el arca, porque tenemos que buscar al Señor del arca, no al arca. Tenemos que buscar al Señor del dinero, no al dinero, al Señor de los trabajos, no al trabajo, al Señor, etcétera, etcétera.
Eso por un lado. Por otro lado, está también la fetichización de objetos religiosos de nuestro entorno. Y vamos a decir, pero eso a mí no me afecta porque, pues no, ¿verdad? Eso nada más en la Iglesia Católica que tienen supersticiones y usan objetos que los usan como ídolos y eso sí son un fetiche. Pues bueno, sabemos que eso no se debe hacer porque precisamente en eso se cae. Dice la palabra, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero hay ciertos cristianos que aunque no tengan eso, se las arreglan para tener sus fetiches. ¿Qué es un fetiche? Un fetiche es un objeto al cual atribuimos poder. Un amuleto, vaya, ¿verdad? Entonces, convertimos en un fetiche ciertos conceptos y ciertas cosas. Por ejemplo, hay cristianos que dicen mucho, sangre de Cristo, cúbreme. Sangre de Cristo, eres poderosa. Y le están hablando de la sangre de Cristo, ¿verdad? O sea, no al Señor de la sangre, ¿verdad? Entonces confían en que dicen sangre de Cristo. Otros, declaro y decreto bienestar, porque tengo poder en mi boca. Otros, cancelo toda escasez, poder en mi boca. Otros, únjame pastor con este aceite que me regalaron y que viene de Jerusalén, ¿verdad? Porque este aceite, ¿verdad? O sea, tiene poder realmente, ¿verdad? Porque sí me lo dijo una amiga que fue la que me la trajo, únjame con este. Entonces, también a veces los cristianos nos las arreglamos para hacer de amuletitos nuestra vida espiritual, ¿sí? Nomás que a veces no nos damos mucha cuenta. Muy bien. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 11. Vayamos allá, por favor. Dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Ahí quedó. El gran arca poderosa, el gran amuleto que iba a hacer vencer a los filisteos y los iba a hacer correr con la cola entre las patas como perritos asustados, cayó en manos de los filisteos. Los hebreos fueron derrotados una vez más, porque no confiaban en el Señor, confiaban en el arca. Pero el arca terminó siendo tomada por los enemigos de Israel. Y los dos hijos de Elí, que eran sacerdotes, Ofni y Fines, terminaron muertos. Los sacerdotes de Jehová, los sacerdotes del arca, terminaron muertos. Y capturaron el arca. Su objeto de confianza les fue arrebatado. ¿Ahora qué iban a hacer? ¿Ahora qué iban a traer? ¿Ahora en qué ficha iban a jugar? ¿Ahora qué carta iban a sacar? Nada. Entonces, si no recurrían al Señor de las plagas, al poderoso que los sacó de Egipto con vara de hierro, no había nada. Entonces, si no recurrimos a Dios, no tenemos nada. Si no obedecemos la palabra, no tenemos nada. Por más aceites de Israel, ¿verdad? Y de Jerusalén que nos vengan a traer, ¿verdad? O aguas benditas, no tenemos nada. Entonces el Señor permitió que esa arca les fuera quitada para ver si así el pueblo hebreo se arrepentía y lo buscaba a Él y no al arca. Y por eso a veces, dependiendo cada caso, Dios permite que vivamos en escasez o que no consigamos aquello que deseamos porque confiamos en eso y no en Él. Porque nuestra atención se va hacia eso y no hacia Él. Entonces por eso a veces Dios nos retira cosas o de plano hay cosas que no nos da. No nos da porque entonces vamos a hacer como este tipo de gente. Tengo mi tinaco, tengo mi clima, tengo mi seguro, tengo mi propiedad, tengo mi pensión, tengo mi carro, tengo mi renta,
Estas personas pues no confían en Dios. Por eso Dios permite a veces que vivamos en un grado de dificultad, para que depositemos nuestra confianza solamente en Él y no en arcas. Muy bien, Ofni y Fines eran dos hombres, hijos de Elí, hombres impíos, hombres pecadores, hombres disolutos y licenciosos. Estaban encargados del arca. Pero acompáñenme a 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 y 12, ahí el capítulo anterior. Un mensaje que le dio Dios a Samuel para que le dijera a Elí, el padre de Ofni y de Fines. Dice así: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y veamos el 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No eran personas rectas delante de Dios, Ofni y Fines, y sin embargo eran los encargados del arca. Dios no estaba complacido con eso. ¿Qué hicieron Ofni y Fines? Pues aparte de ser de una moral relajada y disolutos, también no honraban las ofrendas de Jehová, las ofrendas de Dios. En 1 Samuel 2, 12 al 17, no lo busquen, si quieren lo voy a explicar. Se explica cómo estos hombres, Ofni y Fines, de las ofrendas que llevaba el pueblo de carne que se tenía que cocer en el altar, estos hombres, Ofni y Fines, tomaban de la carne cruda antes de que estuviera en el altar ofrecida. Según la ley, los sacerdotes podían tomar la espalda del becerro y la pierna, ¿sí? Esa podían tomar después de que fuera consagrada, no antes. Y estos Ofni y Fines venían, a ver, ¿qué traes? Le decían a la gente, ¿qué traes? Dámela. No, pero es que está cruda, todavía no se ha pasado en la ofrenda. Pues o me la das o te la quitamos a la fuerza. Pues se la quitaban a la gente de su ofrenda y le daban una ofrenda mutilada a Dios. ¿Sí? Entonces Ofni y Fines deshonraban a Dios con ese comportamiento. Y Elí, el papá, no los estorbaba. Y ellos eran los encargados del arca. Por lo tanto, Dios no estaba complacido con esa gente. Por lo tanto, la presencia de Dios ya no estaba en el arca. Por lo tanto, el arca ya era un objeto inservible. Por lo tanto, el arca iba a terminar en manos de enemigos hasta que el pueblo realmente buscara a Dios y se arrepintiera. Ahí era. Así, ese era ya el orden de los acontecimientos. Entonces, no seamos faltos de conocimiento, no seamos faltos de espiritualidad, no seamos faltos de santidad. En tiempos de crisis, tenemos que tener nuestra fe bien puesta en Dios. Tenemos que tener nuestra fe bien puesta en Cristo y su Santo Espíritu. Que no se nos pierda de vista que este es el medio al cual debemos recurrir desde un principio en que percibimos que cualquier crisis se puede enfrentar en nuestra vida. No seamos como la gente que primero saca todas sus fichas y cuando todas sus fichas ya son vencidas, entonces son del grupo donde ya nomás queda orar. Ni modo. No seamos de esas personas. Hay una frase también que la gente la dice en ese mismo contexto. No, hombre, pues ya me quedé ahora sí a la buena de Dios. Y hasta lo dicen así como que no, estoy completamente desamparado. Decir quedé a la buena de Dios es quedé completamente desprotegido. A nadie le importo. Nadie me va a ayudar.
qué mala concepción, ¿no? Tan equivocada, ¿no? Cuando debería ser una bendición decir quedar a la buena de Dios, porque realmente todos estamos a la buena de Dios, ¿verdad? O sea, en ese sentido, todos dependemos de Dios, pero no debemos de decirlo con ese tono peyorativo. Pues ya ni modo, ya nomás me quedo Dios para recurrir. Qué feo, ¿verdad? O sea, así como que la gente diciendo así de esas cosas. O sea, ya me quedé sin casa, ya me quedé sin carro, ya me quedé sin trabajo, me quedé a la buena de Dios. Pues no, ¿verdad? No es la forma correcta. Estamos deshonrando a Dios con esas palabras. Estamos deshonrando a Dios con esas actitudes. Estamos deshonrando a Dios como lo deshonraban estos pseudo sacerdotes omnifines que deshonraban la ofrenda de Dios. También hacemos ofrenda con nuestra boca, con lo que decimos. Y cuando tenemos esos dichos que minimizan el poder de Dios, minimizan la confianza en Dios, minimizan la fe en Dios, entonces tenemos un problema espiritual. Tenemos un problema en nuestro conocimiento. Acompáñenme a Oseas, el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas está después de Ezequiel. Entre Ezequiel y Joel está el libro de Oseas. Capítulo 4, versículo 6. Vean lo que dice, es muy interesante. ¿Ya lo tienen todos? Si no, me espero unos momentitos para que ya lo ubiquen. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Alex, ¿puedes ayudar a hermano? ¿Ya lo tenemos todos? Aunque lo tenga uno ahí que le comparta al otro. Dice, Oseas 4, versículo 6, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido y le faltó conocimiento. No estamos hablando de conocimiento académico de la escuela, no. Estamos hablando del conocimiento de la ley de Dios, del conocimiento también espiritual, del discernimiento espiritual que nos hace distinguir cuando vamos por un camino equivocado y cuando vamos por un camino correcto. ¿Sí? Ese tipo de conocimiento, por eso el pueblo pereció, por eso los hebreos fueron derrotados. Los hebreos estos que llevaron el arca creyendo que el arca los iba a sacar del apuro, habían perdido el conocimiento. No estaban en la sintonía que Dios quería que estuvieran. Entonces también nosotros podemos estar así, que nos sirva de advertencia este aspecto y no perder, no deshonrar, no desechar el conocimiento que Dios nos da, ni olvidar la ley de Dios como dice el pasaje, para que entonces Dios no se olvide de nosotros. Para ir terminando, vivimos en constantes tiempos de crisis. ¿En quién o en qué confiamos en los tiempos de crisis? ¿En arcas? ¿En fetiches? ¿En aceites de Jerusalén? ¿En quién confiamos? ¿Qué te viene a la mente en el primerito momento en cuanto conoces que las cosas se van a complicar? ¿Qué te vino a la mente el primer pensamiento en tu cabeza, por ejemplo,
cuando en la pandemia las cosas empezaron a complicar y empezó todo el mundo a decir que había un montón de muertos por todas partes y que los hospitales bien llenos. ¿Qué te vino a la cabeza? ¿Sí? ¿Te vino primero a la cabeza tu casa? Tu auto, tus cubrebocas, tu seguro de gastos médicos, no sé. ¿Qué te vino por primera vez? Si tu primer pensamiento fue un objeto, pues todavía te falta ir delante de Dios y que el Señor te dé más discernimiento de lo que es importante. Si tu primer pensamiento fue, como dice el Salmo 91, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, pues bueno, pues ahí vamos en el camino de forma más adecuada. Entonces, eso es algo muy importante. Gran parte de la lucha espiritual se da en nuestra mente. Nuestra mente controla gran parte de lo que creemos y de la confianza que tenemos en Dios. Ahí se manifiesta. ¿Sí? Entonces, que no se manifieste en nuestra mente, primero, las fichas que tenemos para enfrentar una crisis y luego Dios, para que luego digamos como la gente, ya no más queda orar. Vamos a orar, hermanos, a propósito, ¿verdad?, de oración. Vamos a ponernos de pie y esperamos que el Señor haya hablado a nuestros corazones en esta mañana. Bueno, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que no nos deje sin conocimiento, ¿sí? Porque dice la palabra, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Que nos dé el conocimiento, el discernimiento, la sabiduría, para saber dónde está nuestra fortaleza, dónde está nuestra esperanza, dónde está nuestro castillo, quién es el que nos guarda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo, te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias, Señor, te damos por este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Padre, Señor, hemos aprendido este ejemplo, Señor, del pueblo, Señor, hebreo, que convirtió el arca, Señor, en un objeto sin valor. Convirtió el arca, Señor, en una ficha a jugar en un conflicto. Convirtió el arca, Señor, en un supuesto objeto todopoderoso que les garantizaría la victoria sin importar cómo estaba su alma, cómo estaba su espíritu. Padre Santo, Señor, te rogamos que ningún objeto en nuestra vida ocupe el lugar de un arca, Señor, de un arca vacía, de un arca estéril, Señor. Ningún objeto tangible, Señor, pero tampoco ningún fetiche religioso, Señor, algún aceite o cosas por el estilo, Señor, que tenga poderes especiales, Señor. Padre, quítanos, Señor, esa oscuridad. Quítanos, Señor, esa distorsión. Que veamos claramente de dónde viene el poder. Que veamos claramente de dónde viene la salud. Que veamos claramente de dónde viene la paz. Que veamos claramente de dónde viene la armonía. Que veamos claramente de dónde vienen todas las bendiciones, Señor, de este mundo, que vienen, Señor, de ti. Que nos quede muy claro esto, Señor. Quítanos, Señor, estas actitudes inconscientes, Señor, muchas veces, de decir que dé a la buena de Dios, ya nada más queda orar, como si fuera un triste último recurso, un triste premio de consolación, Señor, de algún concurso. No, Padre Santo, queremos, Señor, tener muy arraigado en nuestro corazón que orar es lo primero, que orar es nuestra mejor arma, que orar es nuestra gran batalla, Señor, que orar es nuestra fortaleza, Señor. Padre, Señor, danos esa convicción, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, trabaje en cada uno de nosotros y nos convenza de esa realidad, Señor. Padre, nos enteramos de muchas crisis, Señor. Vemos las noticias y nos llenamos de angustia, Señor.
Vemos las noticias que va a venir esto, lo otro, asesinatos, sequía, fríos, muertes, enfermedad, Señor. Y Padre, que no sea lo primero en que pensamos que tenemos para protegernos. Que lo primero que pensemos sea en que tú estás con nosotros. Porque dice tu palabra, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que la confianza, Señor, de tu presencia sea nuestra mejor fortaleza, Señor. Y que tú dispondrás, Señor, de todo lo necesario para cuidarnos, Señor, si es tu voluntad. Y Padre, entendemos que a veces no nos das todo lo que quisiéramos. Entendemos que a veces podemos perder algo, Señor, que deseamos, Señor, porque tenemos nuestra confianza puesta en eso de forma excesiva, de forma inadecuada, de forma distorsionada, como estos hebreos, Señor, tenían puesto su confianza en esa arca donde ya no estaba, Señor, tu presencia. Y si ya no estaba tu presencia, esa arca ya no era nada, Señor. Padre Santo, permite, Señor, que distingamos, que discernamos, Señor, en los tiempos de crisis, todos estos aspectos, Señor, y que no se nos vayan, Señor, a la cabeza, Señor, una vez más, y terminemos en la inercia, Señor, que la sociedad nos pone, diciendo palabras, Señor, que te deshonran, Señor, que deshonran tu amor, que deshonran tu poder, que deshonran, Señor, la misericordia y la capacidad que tú tienes para librarnos de toda crisis y de toda circunstancia complicada, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. Y en este momento, Señor, pedimos tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que ponga un cerco de protección en nosotros, en nuestras familias, Señor, y que seamos guiados, Señor, por ti, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Te lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.